Mi nombre es Alejandro, o al menos ese era el nombre que usaba en la vida que dejé atrás. La vida donde era un historiador con un futuro prometedor, un hombre que creía en la lógica, en los hechos documentados y en la reconfortante previsibilidad del pasado. Pero el pasado, como pronto descubriría, no siempre está muerto. A veces simplemente duerme, esperando a que alguien con la curiosidad equivocada lo despierte. Llegué a Trasteros del Olvido, huyendo de los fantasmas de mi propia creación. Una carrera académica implosionada por una tesis demasiado ambiciosa y un divorcio que me había dejado con poco más que una maleta de ropa y una profunda aversión por los espacios llenos de gente. Necesitaba un lugar donde nadie hiciera preguntas, un lugar para ser anónimo. Y este complejo de almacenamiento en las afueras industriales de Valencia parecía el purgatorio perfecto. Imagina un laberinto de hormigón y metal encajado entre un puerto de carga que nunca dormía y una marisma que exhalaba perpetuo hedor a sal y descomposición. Trasteros del Olvido era un monumento al abandono. Sus pasillos eran gargantas metálicas, iluminadas por tubos fluorescentes que parpadeaban como los últimos estertores de una vida moribunda. El aire era espeso, cargado de un olor peculiar, una mezcla de polvo milenario, el óxido que sangraba por las esquinas de las puertas y algo más. Algo vagamente orgánico y químico, como papel fotográfico antiguo descomponiéndose en la oscuridad. El trabajo era de una simplicidad embrutecedora, perfecto para un hombre que quería apagar su mente. Vigilante nocturno. Cerrar la verja principal a medianoche. Abrirla a las 7 de la mañana. Hacer un par de rondas para asegurarse de que ningún alma desesperada estuviera usando una unidad como refugio improvisado. Las cámaras de seguridad, granuladas y en blanco y negro, eran más un placebo que una medida de protección real. La mayoría apuntaban a ángulos muertos o estaban cubiertas de telarañas tan densas que parecían sudarios. Mi jefe era un hombre llamado Señor Vargas. Era una reliquia, como el propio lugar. Delgado hasta casi lo esquelético, con una piel pálida y translúcida que parecía estirada sobre sus huesos. Sus ojos, sin embargo, eran de una agudeza alarmante. Oscuros, hundidos y fijos, te miraban no como si te estuvieran viendo, sino como si estuvieran leyendo las notas a pie de página de tu alma. Se movía con una lentitud deliberada, como si cada movimiento le costara una energía que apenas poseía. Fue durante mi primera semana cuando me introdujo a la única regla que importaba, la que no estaba escrita en el manual del empleado. Estábamos en la pequeña y lúgubre oficina. Una bombilla solitaria colgaba del techo, arrojando una luz amarillenta sobre archivadores oxidados y un calendario de hacía una década. Vargas deslizó una hoja de ruta sobre el mostrador de formica agrietada. «Esta es tu ronda, Alejandro», dijo con una voz que sonaba como el susurro de hojas secas. «Pasillo A, B, C y D. Compruebas los candados. Anotas cualquier anomalía. Sencillo». Repasé la lista. Todo parecía estándar, pero noté un hueco en la numeración del pasillo C. Faltaba una unidad. «Señor Vargas», pregunté, señalando el espacio en blanco. «¿Y la unidad 734?» El cambio en la atmósfera fue instantáneo y palpable. El aire pareció enfriarse varios grados. La mirada de Vargas, que había sido meramente observadora, se afiló hasta convertirse en una cuchilla. No habló durante un largo momento. El único sonido era el zumbido de la bombilla. «La unidad 734 no está en tu ruta», dijo finalmente, su voz desprovista de cualquier inflexión. «No existe para ti. No la miras, no caminas cerca de ella más de lo necesario, no hablas de ella, no piensas en ella, ¿entendido?» Su tono no era el de un jefe dando una orden, era el de un sacerdote advirtiendo sobre un sacrilegio. Había una solemnidad mortal en sus palabras que me heló la sangre. Pero, ¿por qué? ¿Está en mantenimiento? ¿Es propiedad de la empresa? Insistí, mi mente académica buscando una explicación lógica. Vargas se inclinó hacia adelante y por primera vez vi algo moverse en sus ojos, una sombra de una emoción antigua, tan vieja como el miedo mismo. Algunas puertas, Alejandro, no están hechas para mantener a la gente fuera, están hechas para mantener algo dentro. Y la mejor forma de asegurarse de que una cerradura así no se fuerce es hacer que todo el mundo olvide que existe una puerta. Es un pacto de no agresión con el vacío. Nosotros no lo molestamos y él no nos devora. ¿Ahora has entendido? Asentí, aunque mi mente se arremolinaba con preguntas. Pacto con el vacío. La frase era tan poética como aterradora. Decidí por el momento obedecer. Necesitaba el trabajo. Las semanas se convirtieron en meses.
Me adapté al ritmo solitario de la noche, a la sinfonía de la decadencia industrial. Conocí a los otros empleados, un elenco rotativo de almas perdidas como yo. El que más duró fue un joven llamado Mateo, un chico nervioso con ojos que siempre parecían estar al borde de las lágrimas. Hablaba constantemente de sus planes de irse a Barcelona, de abrir un pequeño bar. Era su mantra para sobrevivir a las noches. Fue con Mateo que volví a romper la regla, sin darme cuenta. Estábamos en la sala de descanso, un cubículo con una mesa coja y una máquina de café que dispensaba un líquido negro y amargo. Para romper el monótono silencio, mencioné casualmente mi extraña conversación con Vargas. Es curioso lo de la unidad 734, dije, tratando de sonar despreocupado. ¿Sabes qué hay ahí? La reacción de Mateo fue violenta. Dejó caer su taza, que se hizo añicos en el suelo, salpicando el líquido oscuro como sangre. Se puso pálido, de un blanco cerúleo. Empezó a temblar y un hilo de sangre brotó de su nariz, goteando sobre su camisa. No, siseó con los ojos desorbitados por el pánico. No digas ese número. Nunca. No aquí. Se levantó de un salto, tropezando hacia atrás, y salió corriendo de la sala de descanso. Lo oí vomitar violentamente en el baño del pasillo. No volvió a dirigirme la palabra sobre nada que no fuera estrictamente laboral. Una semana después se fue. Simplemente no se presentó a su turno. Dejó su taquilla medio vacía. Vargas no mostró sorpresa alguna. Este lugar no es para todos, fue su único comentario. El miedo de Mateo, tan visceral y real, encendió algo en mí. Mi curiosidad largamente dormida comenzó a despertar. Ya no era solo una anomalía administrativa. Era un misterio con dientes. Comencé a observar, sutilmente. La unidad 734 estaba al final del pasillo C, en un rincón perpetuamente oscuro donde la bombilla más cercana había muerto hacía años. Su puerta era de un acero corrugado de color rojo sangre, desvaído y cubierto de óxido. Pero a diferencia de las otras puertas, esta parecía limpia. Mientras una fina capa de polvo y suciedad cubría todo lo demás, la superficie alrededor de la 734 estaba extrañamente impoluta, como si una fuerza invisible repeliera la mugre. El candado era la pieza más extraña. No era un candado comercial moderno. Era una masa de hierro negro, de aspecto antiguo y forjado a mano, con una forma extraña y no simétrica. No tenía ojo de cerradura visible. Parecía una pieza sólida de metal, sellada sobre el cerrojo. Y luego estaba el pago. Un día, mientras cubría a Vargas en la oficina durante su rara ausencia diurna, vi el libro de contabilidad, un tomo enorme encuadernado en cuero agrietado. Por pura curiosidad busqué la unidad 734. Allí estaba, listada pero sin nombre de arrendatario, solo el número. Y en la columna de pagos una anotación mensual ininterrumpida que se remontaba a décadas. Pagado. La anotación de cada mes estaba escrita con una caligrafía diferente, como si una sucesión de personas hubiera mantenido el libro. Pero lo más extraño era la forma de pago. Mientras revisaba los recibos, encontré los de las 734. No había cheques, ni transferencias, ni recibos de tarjeta. Cada mes el pago se registraba como recibido en especie. Adjunto a cada recibo, en una pequeña bolsa de plástico, había una sola moneda antigua. Mi corazón de historiador empezó a latir con fuerza. Eran monedas que no deberían estar en circulación. Un denario romano de plata de la época de Calígula, un dirham de plata del Emirato de Córdoba, un maravedí de oro del reinado de Alfonso X. Cada mes una moneda diferente, de un periodo y lugar distintos. Siempre perfectas como recién acuñadas, siempre dejadas anónimamente en el mostrador de la oficina el primer día del mes. Nadie las veía llegar. Simplemente aparecían. Esto ya no era un simple secreto de empresa. Esto era algo imposible, algo que desafiaba la historia, la lógica y la cordura, pero el verdadero catalizador llegó en forma de un correo electrónico. Una fría mañana de martes, mientras me preparaba para irme a casa, llegó un aviso corporativo desde la sede central en Madrid, un lugar tan lejano y abstracto como la luna. Asunto: auditoría trimestral obligatoria de activos. El correo era un torrente de jerga empresarial, pero el mensaje era claro. Debido a una nueva política de seguros, cada unidad de almacenamiento en cada instalación de la empresa debía ser abierta, su contenido inventariado y fotografiado antes del final del trimestre, sin excepciones. Se adjuntaba un formulario digital para cada unidad. Mi mirada se deslizó por la lista de unidades adjunta y mi estómago se hundió. Allí estaba, unidad C734. Sabía lo que Vargas diría. Pero la orden era explícita. El incumplimiento resultará en la terminación inmediata del contrato del gerente de la instalación.
Estaban amenazando el puesto de Vargas. Imprimí el correo y esperé a que llegara. Cuando entró en la oficina, con su caminar lento y fantasmal, se lo entregué sin decir una palabra. Lo leyó, su rostro una máscara impasible. Luego, con una calma aterradora, dobló el papel con precisión quirúrgica y lo dejó sobre la mesa. Ignóralo, dijo. Vargas dice que te despedirán, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Es una orden directa. Él levantó la vista y sus ojos oscuros me atraparon. Hay trabajos, Alejandro, y hay deberes. Mi trabajo es gestionar este lugar. Mi deber es asegurar que esa puerta permanezca cerrada. Los idiotas de Madrid, con sus hojas de cálculo y sus pólizas de seguro, no entienden lo que custodian. Creen que almacenamos muebles viejos y recuerdos olvidados. Se acercó al mostrador, su voz bajando a un susurro conspirador. Lo que realmente almacenamos aquí es el olvido mismo. Este lugar es una biblioteca de cosas que la historia ha decidido desechar, de momentos que se han desprendido del tiempo. La mayoría son inofensivos, ecos débiles, pero las 734 es el libro original, es el origen de la colección. Mi mente racional luchaba por encontrar sentido a sus palabras. Era una locura. Metáforas para ocultar a un inquilino excéntrico o algo ilegal. Tenía que haber una explicación. ¿Qué hay ahí dentro, Vargas? Dímelo. Si voy a arriesgar mi trabajo, necesito saber por qué. Él sonrió, una mueca delgada y sin alegría. Saberlo es prestarle atención. Prestarle atención es alimentarlo. No hay nada que ver ahí dentro en el sentido que tú entiendes. Es una ausencia. Una ausencia con hambre. Una ausencia que deforma el espacio a su alrededor. Por eso el polvo no se asienta. Por eso el tiempo parece más delgado en ese pasillo. Por eso los chicos como Mateo se rompen. Señaló el correo electrónico con un dedo huesudo. Ellos pueden despedirme, pero si esa puerta se abre por una razón tan estúpida como un inventario, el despido será el menor de nuestros problemas. Será el menor de los problemas de cualquiera en esta ciudad. Esa noche, durante mi ronda, me encontré de pie en el pasillo C, más lejos de la puerta de lo que me sentía cómodo, pero incapaz de apartar la vista. La oscuridad en ese rincón parecía más profunda, más sólida que una simple falta de luz. Era una oscuridad con textura, con peso. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire, un frío que emanaba de la puerta roja, un frío que se arrastraba por mi piel y se hundía en mis huesos. Y por primera vez, sentí que no estaba solo observando. Sentí que algo desde el otro lado de esa puerta imposible, desde el otro lado de ese candado sin cerradura, también me observaba a mí. Y estaba esperando. La orden de la empresa estaba sobre mi escritorio. La advertencia apocalíptica de Vargas resonaba en mis oídos. Mi propia y maldita curiosidad ardía en mi estómago. Tenía que tomar una decisión. Podía ignorarlo, convertirme en otro guardián del pacto de silencio y esperar que los burócratas de Madrid olvidaran su propia orden. O podía descubrir la verdad. Mientras miraba la puerta 734, un pensamiento se formó en mi mente, tan claro y frío como el hielo que sentía en mis venas. No importaba lo que Vargas dijera. No importaba lo que hubiera asustado a Mateo. Esa puerta se iba a abrir, y yo sería quien la abriera. El historiador en mí no podía resistirse a desenterrar el último y más grande secreto. No sabía entonces que al desenterrar ese secreto, también estaría cavando mi propia tumba. Una tumba de hormigón y metal, con una puerta roja como lápida. La noche después de mi confrontación con Vargas fue diferente. El aire en trasteros del olvido ya no era simplemente viciado, se sentía cargado de expectación. Cada sombra parecía más larga, cada goteo de agua de una tubería lejana sonaba como un código morse que no podía descifrar. Mi resolución de abrir la puerta 734 no me había hecho sentir poderoso. Me había hecho sentir visible, expuesto, como si al decidir actuar hubiera encendido una bengala en medio de una oscuridad infinita y ahora algo en esa oscuridad había fijado sus ojos en mi luz. Sabía que no podía simplemente coger unas cizallas y romper el candado. Eso era demasiado burdo, demasiado ruidoso. Sería un acto de vandalismo, no de investigación. Mi mente de historiador exigía un enfoque más metódico. Si la unidad tenía un historial de pagos que se remontaba a décadas, debía haber un contrato, un arrendatario original, un rastro de papel que me llevara al origen de la anomalía. Mi primer objetivo era el archivo. Vargas guardaba los contratos actuales en un archivador metálico detrás de su escritorio, pero los registros antiguos, según me había dicho una vez, se almacenaban en una sala trasera que casi nunca se usaba.
La llamaban, sin ironía, el archivo muerto. Esperé hasta las 3 de la madrugada, el corazón negro de la noche, cuando el mundo exterior se silenciaba y los únicos sonidos eran los del propio edificio. Con una linterna de alta potencia en una mano y un manojo de llaves maestras en la otra, me dirigí a la parte trasera de la oficina. La puerta del archivo muerto estaba atascada por el óxido y la humedad. Tuve que embestirla con el hombro para que se diera con un gemido metálico. Una ráfaga de aire salió a recibirme. Un aire que no era de este tiempo. Olía a papel en descomposición, a moho, a la tinta ferrogálica de documentos centenarios y, extrañamente, a ozono, el olor eléctrico que queda después de una tormenta. La habitación era un caos de cajas de cartón desmoronadas y archivadores metálicos tan oxidados que parecían haber sido rescatados de un naufragio. Telarañas gruesas como gasas quirúrgicas colgaban del techo, y el suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo seco que se levantó en nubes fantasmales a mi paso. Comencé mi búsqueda. Archivador por archivador, caja por caja. Los contratos estaban organizados por número de unidad, pero de forma caótica. Encontré historias de vidas enteras reducidas a una lista de bienes. Muebles de matrimonios rotos, colecciones de juguetes de infancias olvidadas, equipos de negocios que habían fracasado. Cada unidad era un pequeño mausoleo. Mientras trabajaba, el lugar empezó a jugar conmigo. La bombilla del techo, que al principio había logrado emitir una luz débil, comenzó a parpadear al ritmo de los latidos de mi corazón. Luego empecé a oír susurros. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna grieta o el eco distante del puerto, pero el sonido era demasiado complejo. Eran fragmentos de conversaciones en idiomas que no reconocía, superpuestos unos sobre otros, como si estuviera sintonizando una radio a través de las estáticas del tiempo. Ignoré los sonidos, concentrándome en mi tarea. Mi corazón dio un vuelco cuando encontré un archivador en el rincón más oscuro, casi oculto tras una pila de cajas. La etiqueta en el cajón superior estaba casi ilegible, pero pude distinguir 3 números: 7, 3, 4. El cajón estaba cerrado con llave, una cerradura diferente a las demás, pequeña y compleja. Probé mis llaves maestras, pero ninguna encajaba. La frustración me invadió. Estaba tan cerca. En un arranque de impaciencia, usé una palanca que encontré en la esquina para forzarlo. El metal viejo gritó en protesta antes de ceder con un chasquido que sonó como un disparo en el silencio. Dentro no había un contrato, solo un único libro de contabilidad, idéntico al que usaba Vargas, pero mucho más antiguo. Su cubierta de cuero estaba fría y extrañamente húmeda al tacto. Lo abrí sobre la tapa de un archivador, el haz de mi linterna temblando en mis manos. Estaba dedicado exclusivamente a la unidad 7034. La primera entrada databa de la apertura de la instalación mucho antes de que la empresa actual la adquiriera. El nombre del arrendatario estaba escrito con una caligrafía elegante y floreada: Colección particular de ABC. No había dirección ni número de teléfono, solo esas iniciales. A medida que pasaba las páginas, década por década, los nombres de los arrendatarios cambiaban, pero el patrón era el mismo. Nombres que parecían sacados de novelas góticas o de registros esotéricos. La Sociedad del Ojo Interno, Legado Inmóvil SCL. Un nombre, Hermanos Caín, aparecía en los años 70, lo cual me provocó un escalofrío. Busqué algunos de los nombres más extraños en mi teléfono. La mayoría correspondían a sociedades fantasma disueltas hacía décadas, o a personas cuyos obituarios podía encontrar en archivos de periódicos antiguos. Personas que habían muerto mucho antes de la fecha de su supuesto contrato de alquiler. Las firmas al pie de cada renovación anual eran aún más perturbadoras. Al principio eran firmas caligrafiadas, complejas y legibles. Luego, con el paso de los años, comenzaron a degradarse. Se volvieron más angulosas, más agresivas. En los años 80, las firmas fueron reemplazadas por símbolos, espirales, triángulos entrelazados, un ojo estilizado dentro de un cuadrado. Y en la última década no había ni nombre ni símbolo, solo una mancha oscura y grasienta, como si alguien hubiera presionado un pulgar cubierto de hollín y sangre seca sobre el papel. El olor a cobre viejo que emanaba de esas últimas páginas era inconfundible. Pero el verdadero horror estaba escondido dentro del libro. Metido entre las páginas de 1950 y 1951, encontré un pequeño diario de bolsillo encuadernado en piel de topo. No era un registro oficial, era el diario personal de alguien, o de alguienes.
La caligrafía cambiaba cada pocas páginas, pero todos escribían sobre el mismo tema: su deber como guardián de la 734. Eran los diarios de los vigilantes nocturnos que me precedieron. Mi sangre se heló. Leí las entradas bajo la luz parpadeante de mi linterna, mi respiración formando nubes de vaho en el aire frío del archivo. Entrada de 1961. Caligrafía ordenada, precisa. El activo permanece estable, los pagos son puntuales. El protocolo del silencio se mantiene. La temperatura en el pasillo se ha descendido 2 grados, lo cual es anómalo pero dentro de los parámetros aceptables. Es crucial no observar la puerta directamente durante más de 30 segundos. Entrada de 1978, caligrafía temblorosa, apresurada. He empezado a oír algo. No son las ratas. Es un arañazo rítmico, desde dentro de la 734. Lento, metódico, como si contara algo, o como si midiera las paredes de su jaula. Anoche, un inquilino del pasillo B se quejó de pesadillas. Dijo que soñaba con una puerta roja que respiraba. Entrada de 1989, letras grandes, casi infantiles, presionadas con fuerza en el papel. El frío se extiende, ya no es solo el pasillo C. A veces lo siento en la oficina. Me despierto de pie frente a la puerta, solo estoy de pie, mirando el candado y siento un deseo abrumador de tocarlo. Sé que si lo toco, me responderá. No sé cómo lo sé, simplemente lo sé. Entrada de 1995, escrito con un bolígrafo que falla, algunas palabras son ilegibles. Mateo, el de entonces, no el mío, renunció hoy. Lo encontré balbuceando en la sala de descanso, arrancándose el pelo. Decía que la puerta le había susurrado su nombre. Decía que le había prometido mostrarle los pliegues del mapa. Lo vi salir corriendo hacia la marisma. No creo que volviera. Mi corazón martillaba contra mis costillas. ¿Cuántos Mateos había habido? ¿Era un ciclo? ¿Un patrón repetitivo de curiosidad, miedo y huida? ¿O algo peor? Pasé a la última entrada. La caligrafía era un desastre, un garabato casi ilegible que cubría toda la página, desbordándose por los márgenes. Parecía escrita en un estado de pánico absoluto. La fecha era de hacía unos 5 años, justo antes de que Vargas asumiera el cargo de gerente. Habla, no con palabras. Habla en óxido y en sombras. Habla en la forma en que el tiempo se dobla a su alrededor. Promete conocimiento. Promete ver cómo se tejen las hebras de la realidad. Miente. No quiere que abras la puerta para salir. Quiere que la abras para entender que nunca hubo una puerta. El contenedor no es la unidad. El contenedor somos nosotros. Nuestra ignorancia es el candado. Nuestra atención es la llave. Y yo he estado prestando demasiada atención. Y luego la frase final, escrita en el fondo de la página, tan pequeña que casi la paso por alto. El error no fue construir la prisión. El error fue creer que estábamos fuera de ella. En el instante en que leí esa última frase, la bombilla del archivo muerto explotó con un sonoro pop, sumergiéndome en una oscuridad absoluta y sofocante. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Estaba solo, en la oscuridad total, con el diario de un loco en mis manos y sus advertencias grabadas a fuego en mi cerebro. El olor a ozono se intensificó drásticamente. Levanté mi linterna, pero no encendía. Pulsé el botón una y otra vez. Nada. Mi teléfono. Lo saqué del bolsillo. La pantalla estaba negra. Muerto. Y entonces lo oí. Un sonido que no venía del pasillo ni de fuera. Un sonido que venía de dentro de la habitación. El lento, deliberado, inconfundible sonido de un cajón de archivador metálico deslizándose sobre sus rieles oxidados. El mismo cajón que yo había forzado para abrir. El cajón de la unidad 734. Me quedé paralizado, cada músculo de mi cuerpo gritando que corriera, pero mis pies estaban clavados al suelo. El terror era una sustancia física, un hielo líquido que me inundaba por dentro. El sonido del cajón al abrirse por completo. Contuve la respiración escuchando en la oscuridad. Esperaba un grito, un gruñido, el movimiento de alguna criatura saliendo de su escondite. Pero no hubo nada, solo silencio, un silencio pesado, expectante, inteligente. Después de lo que pareció una eternidad, un nuevo sonido rompió la quietud, un sonido diferente, distante pero nítido. Clic. Venía del pasillo principal, fuera de la oficina. Era un sonido sutil, pero lo reconocí al instante. Era el sonido metálico y pesado de un candado antiguo al asentarse en su lugar, o al soltarse. Todavía atrapado en la oscuridad del archivo, con el diario en mi mano, lo comprendí. No estaba investigando un secreto. Estaba participando en un ritual.
Y al forzar el archivo a leer el diario, acababa de completar el siguiente paso. Algo se había puesto en marcha, y yo estaba en el centro de ello, solo, en la oscuridad, escuchando los latidos de mi propio corazón y preguntándome qué demonios acababa de despertar. Mi primer pensamiento coherente en la oscuridad fue el diario. No podía dejarlo atrás. Era el único mapa, la única prueba de que no me estaba volviendo loco. A tientas, con las manos temblorosas y torpes, me arrastré por el suelo polvoriento. Mis dedos rozaron el cuero frío y suave del diario justo cuando una parte de mi cerebro gritaba que era un objeto maldito, un talismán de la locura. Lo agarré con fuerza. Era mi ancla y mi condena, todo en uno. Me puse de pie y me dirigí a la puerta del archivo. Me preparé para embestirla de nuevo, pero mi mano apenas rozó el pomo del latón cuando la puerta se abrió hacia adentro, sin el más mínimo ruido. Se deslizó sobre sus bisagras como si estuviera recién engrasada. La física, al parecer, era solo una sugerencia en este lugar. Salí a la oficina. No había vuelto la luz. Las luces de emergencia que deberían haberse activado permanecían muertas. Sin embargo, la habitación no estaba completamente a oscuras. Una luz débil, pulsante y de un enfermizo color rojizo se filtraba desde el pasillo principal. Latía suavemente, como un corazón monstruoso y distante, proyectando sombras danzantes y alargadas de los muebles de la oficina. Con el diario apretado contra mi pecho, salí al pasillo. El frío era ahora intenso, penetrante. Podía ver mi aliento, una nube blanca y fantasmal frente a mi cara. El pulso rojo venía inequívocamente de la dirección del pasillo C, de la dirección de la unidad 734. El clic, el sonido que había oído. Tenía que saber qué significaba. Empecé a caminar no en una ronda de vigilancia, sino en una procesión fúnebre a través de mi propio mausoleo personal. Y fue entonces cuando lo vi, la puerta de la unidad A12. El candado, un robusto master lock que yo mismo había comprobado una hora antes, colgaba abierto del cerrojo. La puerta de metal estaba entreabierta, apenas una rendija de oscuridad. Me acerqué con cautela, el corazón martilleando un ritmo sincopado contra el pulso rojizo que iluminaba el pasillo. Asomé la cabeza por la abertura. La unidad almacenaba los restos de la habitación de un niño. Una cuna, cajas de juguetes, un pequeño caballo balancín. Sobre una cómoda, una caja de música de porcelana con una bailarina. Mientras observaba, la caja de música comenzó a girar por sí sola, emitiendo una melodía de cuna desafinada y lúgubre. La música se ralentizó, las notas se arrastraron y distorsionaron como si las pilas estuvieran muriendo, pero yo sabía, con una certeza helada, que esa caja de música no usaba pilas. Retrocedí, tragando saliva. Seguí caminando. Unas cuantas puertas más allá, la B07 también estaba abierta. Dentro había un despacho destartalado. Sobre un escritorio, una máquina de escribir antigua. Mientras miraba, una de las teclas se hundió lentamente con un suave clac, como si un dedo invisible hubiera presionado. Luego otra, y otra, escribiendo un mensaje silencioso en el aire estancado. A su lado, una taza de café humeaba, desprendiendo un aroma fresco y amargo, como si acabara de ser servido. El pánico empezó a burbujear en mi garganta. Esto era lo que describía el diario, la extensión. La anomalía ya no estaba contenida, se estaba filtrando. Cada unidad abierta era un pequeño teatro del absurdo, un momento congelado y reanimado. En una, un televisor antiguo mostraba estática, pero su pantalla estaba caliente al tacto. En otra, la nevera de un bar zumbaba silenciosamente, su luz parpadeando tras una puerta entreabierta, revelando botellas cubiertas de escarcha fresca. Era como caminar a través de los últimos segundos de vidas abandonadas, momentos suspendidos justo antes de que todo terminara. Me di cuenta de que mi reloj de pulsera se había detenido. El tiempo mismo se estaba deshilachando en los umbrales de estas puertas. Finalmente llegué al pasillo C. El pulso rojo era aquí abrumador, pintando las paredes de metal con un brillo sangriento. La luz emanaba de debajo de la puerta de la unidad 734. El frío era tan intenso que me dolía respirar. Y el candado, esa masa imposible de hierro negro forjado a mano, ya no estaba. Había desaparecido. El cerrojo estaba vacío. La puerta, técnicamente, estaba abierta. Una voz en mi cabeza, una voz que no era la mía, me susurró. Suave, seductora. Ábrela, Alejandro. Todas tus preguntas serán respondidas. El historiador en ti lo necesita. La verdad está justo detrás de esta puerta. Era la promesa del diario, el conocimiento definitivo. Luché contra el impulso, mi mano temblando a centímetros del frío metal de la puerta. Sabía que si la abría me perdería para siempre.
Fascinante, ¿verdad? La voz me hizo dar un salto. Un grito ahogado murió en mi garganta. Giré sobre mis talones. Al final del pasillo, recortado contra la lejana y débil luz de la entrada, estaba el señor Vargas. No lo había oído llegar. Simplemente estaba allí, una silueta delgada y encorvada. No parecía enfadado. Su postura era de una resignación infinita, de un cansancio cósmico. «Lo has hecho», dijo, su voz resonando extrañamente en el pasillo helado. «Rompiste el pacto. Le prestaste atención, escuchaste su llamada y ahora lo has alimentado». «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?», le espeté, sosteniendo el diario como si fuera un escudo. Vargas se acercó, sus pasos silenciosos sobre el hormigón. Su rostro, iluminado por el brillo rojo, parecía más una calavera que nunca. «La unidad 734 no es un prisionero en una celda, Alejandro. Es una enfermedad en el corazón de este lugar. Un punto singular donde el tiempo y la realidad no se solidificaron correctamente. Nuestra ignorancia, nuestro silencio era la cuarentena. Y tú, con tu curiosidad, acabas de romper el sello». Señaló con un gesto lánguido las puertas abiertas en los otros pasillos. «Lo que ves no son fantasmas, son ecos, momentos muertos que la enfermedad está reanimando. La 734 es el diapasón, y ahora que lo has golpeado, todas las demás cuerdas de este instrumento roto han empezado a vibrar en simpatía». Mi mente se tambaleaba, intentando procesar sus palabras. Entonces, el trabajo, toda esa regla de no mirar, era una simplificación para los no iniciados, me interrumpió Vargas, ahora de pie a solo unos metros de mí. El verdadero trabajo no es solo ignorar la fuente de la infección. Es actuar como médico, es patrullar los pasillos y contener los brotes. Es volver a cerrar las puertas, reforzar los cerrojos, obligar a los secos a volver a dormir. Metió una mano en el bolsillo de su raído abrigo y sacó un objeto. Lo lanzó hacia mí. Lo atrapé por instinto. Era una llave, una sola llave de hierro negro, pesada y de diseño antiguo, con dientes complejos y extraños. «Esa llave no abre nada», dijo Vargas, «solo cierra. Es la única que funciona con ellos, la única que recuerda cómo debe ser el silencio». Miré la llave en mi mano, luego a Vargas. «¿Y tú? ¿Por qué no lo haces tú?». Una sonrisa triste y delgada se dibujó en su rostro. «Mi turno ha terminado. Cada guardián tiene un ciclo. Comienza con la curiosidad, continúa con el descubrimiento, pasa al deber y termina con el agotamiento. Yo estoy agotado, Alejandro. Este lugar se ha estado alimentando de mí durante años, un poco cada noche. Tú eres joven, estás lleno de preguntas y de energía. Eres el nuevo anticuerpo que el sistema ha generado. Tú rompiste el equilibrio. Ahora es tu deber restaurarlo». Sin otra palabra, se dio la vuelta y comenzó a caminar, alejándose de mí. «Espera», grité. «¿A dónde vas? No puedes dejarme aquí». No se detuvo. Su figura se hizo más pequeña, más borrosa, hasta que no se mezcló con las sombras del pasillo y simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé solo. El pulso rojo de la 734 latiendo en mi cara. El frío mordiéndome la piel. El diario del loco en una mano y la llave imposible en la otra. Y a mi alrededor las puertas abiertas de los muertos esperando. Comprendí la verdad en toda su monstruosa magnitud. No me habían contratado como vigilante nocturno, me habían reclutado. El correo de la empresa, mi propia curiosidad, todo había sido una prueba, una entrevista de trabajo para el puesto más solitario y terrible del mundo. El puesto de guardián. Respiré hondo, el aire helado quemando mis pulmones. El eco de la caja de música todavía flotaba débilmente en el aire. Miré la primera puerta abierta en el pasillo C, luego la llave en mi mano. El miedo seguía ahí, un nudo helado en mi estómago. Pero debajo de él había algo más. Una nueva y sombría resolución. Vargas tenía razón. Yo había causado esto. Era mi desastre, y ahora tenía que limpiarlo. Con un movimiento que se sintió a la vez como una sentencia y una coronación, me di la vuelta, dejando la puerta tentadora de la 734 a mi espalda, y caminé hacia la primera puerta abierta, la llave de hierro apuntando hacia adelante como un arma contra los fantasmas. Mi verdadera guardia acababa de comenzar. Con la llave de hierro en mi mano, que se sentía extrañamente cálida contra mi piel helada, me enfrenté a la primera puerta abierta en el pasillo C. Era la C14. La puerta estaba entreabierta y desde dentro se filtraba un olor a naftalina y perfume barato. El eco aquí era sutil pero profundamente melancólico. Una vieja sala de estar. Un tocadiscos saltaba en el último surco de un vinilo, produciendo un rask, rask, rask rítmico y enloquecedor. Sobre una mesita, una partida de solitario estaba a medio jugar.
Pero mientras observaba, una de las cartas se dio la vuelta por sí sola, revelando al rey de picas. Cuando di un paso hacia el umbral, una ola de desesperanza me golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era mi emoción. Era una tristeza ajena, rancia y pegajosa, la soledad acumulada de años de tardes vacías. El ras del tocadiscos se hizo más fuerte, más agresivo, arañando no solo el vinilo, sino también el interior de mi cráneo. Levanté la llave de hierro. El metal negro pareció absorber la luz roja que pulsaba desde la 7334. Apunté con ella hacia la puerta abierta. El aire entre la llave y el umbral pareció vibrar. El rask se convirtió en un chillido agudo y el resto de las cartas de la baraja se levantaron en un torbellino, revoloteando como polillas enojadas. Era una resistencia, una rabieta psíquica contra mi intrusión. Tuve que empujar no solo físicamente contra la puerta, sino mentalmente contra la ola de desolación. Era como caminar contra un viento huracanado que amenazaba con arrancarme el alma. Forcé la puerta de metal a cerrarse. Metí la llave de hierro en la cerradura estándar. Cuando la giré, no hubo un clic, hubo un boom. Un sonido profundo, resonante y absoluto. Un sonido que no vibraba en el aire, sino en mis huesos. Fue como si una campana de vacío hubiera descendido sobre la unidad, absorbiendo todo sonido, toda emoción, todo eco. El chillido del tocadiscos se cortó instantáneamente. La sensación de desesperanza se desvaneció, dejando un silencio tan puro y denso que era casi un objeto sólido. Retiré la llave, temblando por el esfuerzo. La puerta estaba sellada, el eco contenido. Miré la larga fila de pasillos que se extendían ante mí. Docenas de puertas entreabiertas, docenas de ecos que silenciar. La noche se convirtió en una letanía de trabajo agotador y terrorífico. Cada puerta era una nueva batalla. Detrás de la D21, el estudio de un pintor, el aire apestaba a trementina y frustración. Un lienzo a medio terminar mostraba un retrato cuyo rostro se retorcía lentamente en un grito silencioso. Tuve que luchar contra una oleada de ira creativa y autodesprecio para poder girar la llave. ¡Bum! Silencio. En la B33, una colección de relojes antiguos. Todos funcionaban, pero hacia atrás y a diferentes velocidades, creando una cacofonía de tiempo roto. Sentí mis propios recuerdos desordenarse, destellos de mi infancia, de mi boda, de mi fracaso académico, todo mezclado en un torbellino sin sentido. Me aferré a la realidad con todas mis fuerzas, metí la llave y giré. ¡Bum! Silencio. Con cada puerta que sellaba sentía que algo se drenaba de mí. No era solo fuerza física, era algo más profundo. Mis articulaciones empezaron a doler con un dolor artrítico que un hombre de mi edad no debería sentir. Un cansancio profundo, existencial, se asentó en mi médula. Las advertencias del diario sobre el deterioro físico no eran metáforas, eran el salario de este trabajo. Después de sellar una docena de unidades, me derrumbé en la oficina, jadeando. La luz roja del pasillo parecía haber disminuido un poco, o quizás mis ojos simplemente se estaban acostumbrando a la penumbra. Saqué el diario, buscando respuestas, alguna guía. Encontré un pasaje que había pasado por alto, en una página manchada de lo que parecía ser vino o sangre. El hierro impone el silencio, pero el silencio tiene un precio. La paradoja de este lugar exige equilibrio. Un momento sellado debe ser pagado con un momento entregado. Un recuerdo por un recuerdo. Es la única moneda que acepta. Un recuerdo por un recuerdo. Las palabras resonaron en mi cabeza, conectándose con otra anomalía. Las monedas antiguas dejadas como pago por la 734. De repente lo entendí. No eran un alquiler. Eran un pago simbólico, un sacrificio para apaciguar al sistema. Representaban momentos de la historia, recuerdos de la humanidad, ofrendas para mantener el equilibrio. Pero si esas monedas eran el pago simbólico, ¿cuál era el pago real? Un escalofrío recorrió mi espalda. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del pasillo. Volví al trabajo, pero ahora con un nuevo y terrible temor anidando en mi corazón. La siguiente puerta abierta era la A08. El eco en su interior era fuerte, casi alegre. Sonidos de una fiesta familiar, risas, el tintineo de copas, la melodía de un cumpleaños feliz. La sensación era de una calidez y un amor abrumadores. Me costó una cantidad inmensa de voluntad luchar contra esa felicidad ajena para cerrar la puerta. ¡Bum! Silencio. Mientras me alejaba exhausto, intenté evocar un recuerdo feliz para contrarrestar la fatiga. Pensé en mi exmujer en un día de verano que pasamos en la playa, antes de que todo se desmoronara. Recuerdo que nos reímos de algo que dijo un niño cerca, pero cuando intenté visualizar su rostro riendo, no pude.
La imagen estaba borrosa, descolorida, como una vieja fotografía dejada demasiado tiempo al sol. Podía recordar el hecho de que nos reímos, pero la emoción, la calidez, la alegría genuina de ese momento se había ido. Estaba hueca. El horror me golpeó con la fuerza de un tren de carga, un recuerdo por un recuerdo. El pago real. Era yo. Ah, para sellar esos momentos ajenos, el lugar, la paradoja, estaba extrayendo los míos como pago. Estaba canibalizando mi pasado para remendar los agujeros en la realidad. El trabajo no solo me estaba agotando físicamente, me estaba borrando, convirtiéndome en un cascarón, en una unidad de almacenamiento vacía. Un verdadero guardián del olvido, olvidando y siendo olvidado. Las últimas puertas fueron una tortura. Cada boom de la cerradura resonaba en mi cabeza como el portazo de una celda en mi propia mente, encerrando una parte de mí para siempre. El recuerdo del olor del perfume de mi madre, la sensación de mi primer diploma en mis manos, el sabor del vino en mi noche de bodas, todo se desvanecía en una niebla gris e indiferente. Finalmente, solo quedaba una puerta. Al final del último pasillo. Esta era diferente. No estaba entreabierta. Estaba completamente abierta, de par en par como una boca bostezando. Y la luz que salía de ella no era roja y pulsante, sino la luz dorada y cálida de una tarde de verano. Dentro no había cajas ni muebles olvidados. Era una réplica perfecta de mi antiguo despacho en la universidad. Mis libros exactamente en el mismo desorden en las estanterías. Mi tesis a medio terminar sobre la mesa con mi pluma favorita al lado. Y a través de una ventana que no debería existir, podía ver el césped del campus. A los estudiantes paseando, los árboles meciéndose con la brisa. Desde fuera del umbral oí una risa que me desgarró el alma. Era la risa de mi exmujer. Este no era el eco de un extraño, era el mío. El lugar había aprendido, había hurgado en los restos de mi mente, había encontrado mi mayor anhelo, mi más profundo arrepentimiento, y lo había construido para mí. Era una trampa, o una invitación. Entra, Alejandro, susurró la voz seductora en mi cabeza, la misma que me tentó frente a las CTs del 34. Aún puedes arreglarlo. Puedes terminar la tesis, puedes volver a ella. La segunda oportunidad que siempre quisiste está aquí. Solo tienes que entrar. Me quedé en el umbral, paralizado. El mundo real a mi espalda era un laberinto frío y oscuro donde era un esclavo sin pasado. El mundo frente a mí era una mentira cálida y hermosa que me ofrecía todo lo que había perdido. La llave de hierro en mi mano se sentía tan pesada como un ancla. Tenía que elegir, sellar mi propia alma y aceptar mi existencia como un fantasma guardián, o entrar en la ilusión y ser devorado por mi propio pasado, convirtiéndome en solo otro eco en los pasillos de Trasteros del Olvido. La risa de mi esposa, no de la cosa que usaba su risa, flotaba en el aire, una melodía dulce y venenosa. Pude ver su silueta a través de la falsa ventana andana del despacho, su cabello ondeando al sol inexistente. Me sonrió, un gesto que en otro tiempo habría podido mover montañas dentro de mí. Ahora solo era una herramienta de precisión diseñada para romperme. Por un instante, vacilé. Mi cuerpo entero quería dar ese paso, cruzar el umbral hacia el calor y la luz. Olvidar las llaves, el diario, la oscuridad, dejar que la mentira me consumiera. Pero entonces mi mano rozó el diario en mi bolsillo. Recordé las palabras del último guardián. El contenedor somos nosotros. Entrar en esa habitación no era volver a casa, era rendirse, era permitir que la enfermedad ganara, era convertirme en la exposición principal del Museo de Horrores de este lugar. Las lágrimas corrían por mi rostro, calientes contra mi piel helada. Eran lágrimas por un amor que ya casi no podía recordar con claridad, pero cuyo dolor aún era agudo. Miré a la figura sonriente en la ventana y susurré una palabra al aire estancado del pasillo. Adiós. Levanté la llave de hierro. Se sentía pesada, como si contuviera el peso de todas las despedidas del mundo. Con un grito que fue mitad rabia y mitad agonía, cerré la puerta de un portazo. El sonido del metal contra el marco fue como un trueno. Metí la llave en la cerradura y la giré. La reacción fue cataclísmica. No fue el boom sordo y contenido de las otras unidades. Fue una implosión de sonido y furia psíquica. Un grito desgarrador, que era a la vez la voz de mi esposa y la mía, estalló dentro de mi cabeza. Sentí como si me estuvieran arrancando algo de la columna vertebral. El suelo tembló y las luces del pasillo parpadearon violentamente antes de volver a su penumbra rojiza. Caí de rodillas, sin aliento, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Me quedé allí en el suelo frío y sucio durante un tiempo incontable.
Cuando finalmente encontré la fuerza para levantarme, me sentí hueco, vacío. Busqué en mi mente la imagen de mi esposa, la razón de mi dolor. No había nada. Un rostro en blanco, un nombre que era solo un sonido sin significado. Sabía de una manera abstracta y académica que había estado casado, que había amado a alguien, pero el quién, el por qué, los detalles que componen una vida. Todo se había ido, calcinado, convertido en cenizas para pagar por el sellado de mi propio pasado. El precio había sido pagado. A partir de esa noche el tiempo perdió su forma. Los días se fundían con las noches en un crepúsculo perpetuo de vigilancia y silencio. Fueron meses, años, no podría decirlo. El tiempo, como mis recuerdos, se había convertido en un concepto fluido y poco fiable en trasteros del olvido. Mi existencia se redujo a un ritual. Hacía mis rondas, cerraba las puertas, sellaba los ecos, noche tras noche. La mayoría de las veces el edificio estaba tranquilo, durmiente, pero a veces un eco se agitaba, un susurro en un pasillo vacío, una caída de temperatura repentina, una puerta entreabierta. Me convertí en un experto en la anatomía del terror. Podía distinguir la textura de cada eco antes de verlo. La tristeza pegajosa de un divorcio, la ira metálica de una quiebra, la alegría infantil y escalofriante de un recuerdo feliz corrompido. Cada vez que usaba la llave de hierro, pagaba el precio. Perdí el recuerdo del rostro de mi madre, el nombre de mi mejor amigo de la infancia, el título de la tesis que me había costado mi carrera. Cada boom era un clavo más en el ataúd de mi identidad. El diario se convirtió en mi única compañía. Lo leía cada noche. Las palabras de los otros guardianes eran un eco de mi propia existencia, y empecé a añadir mis propias entradas, con una mano temblorosa y una caligrafía que se volvía cada vez más extraña. La paradoja es sutil. No solo toma recuerdos, toma la capacidad de crearlos. Los días son una copia del anterior. No hay futuro, solo un presente eterno y repetitivo. Un día, el ciclo cambió. Llegué a la oficina y encontré el libro de contabilidad de la 734 abierto, pero en lugar de una moneda antigua, sobre la página había una sola llave vieja y oxidada, la llave de la puerta de la oficina del gerente. Debajo, una sola palabra escrita con la caligrafía temblorosa de Vargas. Tuyo. Vargas se había ido, como el guardián anterior a él, se había desvanecido, absorbido por el sistema o liberado de él. No lo sabía, pero entendí mi nuevo papel. El gerente no solo gestionaba el alquiler de trasteros, el gerente tenía que encontrar al siguiente guardián. El sistema necesitaba un reemplazo, la paradoja necesitaba un nuevo sacrificio para seguir funcionando. Puse un anuncio. Vigilante nocturno, sin experiencia requerida. Los primeros candidatos eran los que esperaba, los que el propio lugar parecía atraer. Jóvenes perdidos, hombres de mediana edad huyendo de algo, personas con la mirada vacía de quien ha renunciado a todo. Ninguno duró más de una semana. Las largas noches, los pasillos silenciosos y la sensación de ser observado los ahuyentaban. Carecían del ingrediente clave, esa mezcla tóxica de inteligencia y desesperación. Una curiosidad lo suficientemente fuerte como para ignorar el instinto de supervivencia. Y entonces llegó ella. Se llamaba Elena. Era joven, con unos ojos demasiado brillantes y agudos para un lugar como este. Dijo que era una estudiante de periodismo tomándose un descanso. Vi a través de la mentira. Vi la misma sombra en su mirada que yo solía tener, la de alguien que corre, la de alguien que busca un lugar donde desaparecer. Tenía la curiosidad. Podía verlo en la forma en que sus ojos escudriñaban la oficina, notando los detalles que otros pasaban por alto. La contraté, sintiendo un eco fantasma de lo que podría haber sido culpa. Pero la emoción era débil, descolorida, como el resto de mi mundo interior. Sabía lo que estaba haciendo. Estaba preparando al siguiente cordero para el altar. El sistema lo exigía. En su primera noche le di el recorrido. Mientras caminábamos por los pasillos, sentí el frío familiar intensificarse a medida que nos acercábamos al pasillo C. Me detuve y la miré. Hay una sola regla aquí, Elena, le dije, y las palabras de Vargas salieron de mi boca con una facilidad aterradora. No te acerques a la unidad 734. No la mires. No preguntes por ella. Es un problema estructural, peligroso. Solo confía en mí. Vi cómo asentía, pero también vi el destello en sus ojos. La duda, el análisis, la chispa de una mente que no acepta respuestas fáciles. Era exactamente la misma mirada que yo había tenido, la mirada que este lugar anhelaba. Esa noche me senté en la silla del gerente,
la misma silla donde Vargas había pasado sus últimos años, y observé a Elena en el monitor granulado de las cámaras de seguridad. La vi comenzar su primera ronda, su linterna cortando la oscuridad. La vi llegar al pasillo C, y la vi detenerse, solo por un segundo. Su cabeza se giró ligeramente hacia la esquina oscura donde la 734 esperaba. El ciclo había comenzado de nuevo. Ya no era la rata en el laberinto. Ahora era el científico con la bata de laboratorio, observando a la siguiente rata. Y mientras la veía reanudar su camino, con esa semilla de curiosidad ya plantada en su mente, una pregunta fría se formó en la vacía bóveda de mi ser. ¿La estaba condenando o le estaba ofreciendo el mismo y terrible tipo de salvación que yo había encontrado? Las primeras semanas de Elena transcurrieron con una profesionalidad casi decepcionante. Era meticulosa, eficiente. Hacía sus rondas a la hora exacta, comprobaba cada candado y sus informes eran impecables. Evitaba el pasillo C con una deliberación que demostraba que había tomado mi advertencia en serio. Por un momento, una parte hueca de mí se preguntó si ella podría ser diferente, si podría simplemente hacer el trabajo y marcharse, rompiendo el ciclo. Pero el lugar no lo permitiría, y si era honesto conmigo mismo, yo tampoco. La curiosidad no se manifiesta en grandes gestos, sino en pequeños detalles. Empecé a notarlo en sus registros. No se limitaba a escribir «candado OK». Escribía «Unidad B17, candado asegurado, acumulación de óxido en el gozne inferior parece mayor que ayer». O «Pasillo A, el patrón de polvo junto a la unidad 23 ha sido alterado, huellas no identificables. La periodista en ella no había muerto, solo estaba hibernando». El edificio lo sintió. La paradoja, siempre hambrienta, reconoció el potencial y comenzó a tender sus redes. Una noche, un nuevo eco se manifestó. No fue algo dramático. Fue sutil, hecho a medida para ella. Desde el interior de la unidad C09, justo al principio del pasillo de la 734, comenzó a oírse un sonido, el suave y rítmico tecleo de una máquina de escribir. La unidad, según mis registros, contenía los archivos muertos de un periódico local que había cerrado en los años 80. Observé en el monitor la llave de hierro fría sobre mi escritorio. Sabía que mi deber era levantarme, caminar hasta allí y sellar el eco antes de que echara raíces. Pero me quedé quieto. Esto no era un fallo en el sistema, era parte del sistema, era su prueba, y yo era el examinador. Elena oyó el tecleo. La vi detenerse, su cabeza ladeada, se acercó a la puerta de la C09 pegando la oreja al frío metal. No informó del incidente. Al día siguiente, la vi entrar a su turno con una mochila ligeramente más abultada. A través de las cámaras, la observé sacar un pequeño grabador de audio digital y pegarlo a la puerta de la C09 con cinta adhesiva. Estaba enganchada. Sus preguntas comenzaron poco después. Eran casuales, lanzadas mientras me entregaba los informes por la mañana. Alejandro, ¿alguna vez has tenido problemas con la fauna local? A veces oigo ruidos extraños. No más que las ratas habituales, mentí, mi voz sonando plana y desinteresada. Estos registros son fascinantes, dijo otro día, señalando un libro de contabilidad. ¿Quién era el dueño de todo esto antes de la corporación? El papeleo es un desastre. Una empresa familiar. Se retiraron. La historia es aburrida, respondí, sintiendo el fantasma de mi propia frustración inicial. Cada pregunta que hacía era una réplica de las que yo le había hecho a Vargas. Estaba siguiendo mi guión al pie de la letra. Y yo, a mi vez, interpretaba el papel de Vargas, el guardián críptico del secreto. Pero, a diferencia de Vargas, que parecía actuar por un sentido del deber agotado, yo actuaba con un propósito activo. Necesitaba que ella cavara más hondo. Necesitaba que me reemplazara. Decidí darle un empujón. Una tarde, antes de que llegara, fui al archivo muerto. Encontré una vieja caja de cartón, la etiqueté como Archivo Histórico, Contratos Varios, 1960-80. Y la dejé en un estante bajo en la oficina, parcialmente oculta pero destinada a ser encontrada. No puse el diario del guardián en ella. Eso sería demasiado pronto. Pero la llené con una selección curada de los documentos más extraños. Contratos de alquiler firmados con símbolos, pagos registrados como objetos de valor sentimental, informes de mantenimiento que hablaban de fluctuaciones térmicas anómalas en ciertas unidades. Era un cebo. Un mapa del tesoro con las páginas más importantes arrancadas. 2 noches después vi por las cámaras cómo encontraba la caja. Se pasó el resto de la noche en la oficina bajo el pretexto de organizar el paleo, devorando esos archivos con la intensidad de un depredador. La vi tomar notas.
Su rostro una mezcla de confusión y emoción febril. El cebo había funcionado. Su curiosidad se estaba transformando en obsesión. El clímax de su investigación inicial llegó un martes por la noche. La observé en los monitores mientras hacía su ronda, pero esta vez no evitó el pasillo C. La vi caminar por él, lenta y deliberadamente. El tecleo de la máquina de escribir de la C09 se detuvo abruptamente cuando ella pasó, como si el eco contuviera la respiración. Ella no se detuvo allí. Siguió caminando hasta el final del pasillo, hasta el rincón perpetuamente oscuro que albergaba la puerta roja. Se detuvo frente a la unidad 734. No intentó forzarla, no la tocó. Simplemente se quedó allí, inmóvil, durante varios minutos, observando. Podía imaginar lo que sentía, el frío antinatural que emanaba de la puerta, la sensación de una vasta y silenciosa atención desde el otro lado. Entonces lentamente levantó la mano. Sus dedos se extendieron, temblando ligeramente, acercándose al candado negro y sin junturas, a ese nudo de hierro imposible en el corazón del laberinto. Estaba a punto de tocarlo, a punto de sellar su propio destino. Apreté el botón del viejo sistema de intercomunicación del escritorio. Mi voz, amplificada y distorsionada, resonó por todo el pasillo, un susurro fantasmal y metálico. Le advertí, Elena. El efecto fue instantáneo. Dio un respingo violento, retirando la mano como si el candado fuera de hierro al rojo vivo. Se giró bruscamente, sus ojos desorbitados buscando la fuente de la voz en las sombras. No encontró a nadie. Solo el pasillo vacío y silencioso. Finalmente su mirada se alzó. Se fijó primero en el altavoz del intercomunicador, cubierto de polvo sobre ella, y luego directamente en la lente de la cámara de seguridad que la observaba desde la esquina. Nuestras miradas se encontraron a través de la tecnología y la distancia. La de ella, una mezcla de terror y desafío. La mía, la de un observador impasible desde la seguridad de mi habitación. El juego había terminado. Su investigación secreta había quedado al descubierto. Ahora sabía que yo sabía, y yo sabía que ella no se detendría. Solté el botón del intercomunicador. En la pantalla, Elena seguía mirando fijamente a la cámara, atrapada en el haz invisible de mi atención. La siembra de la curiosidad había concluido. La cosecha estaba a punto de comenzar, y sentí, en el vacío donde solían estar mis emociones, una sombría satisfacción. El ciclo era robusto. El ciclo continuaría. La puerta de la oficina se abrió de golpe, chocando contra el tope de goma con una fuerza que hizo temblar los archivadores. Elena estaba allí, en el umbral, con el pecho agitado por la adrenalina y la ira, sus ojos brillando con una intensidad feroz en la penumbra. «Se acabó el juego, Alejandro», dijo su voz temblorosa pero firme. «Quiero respuestas. No más metáforas, no más evasivas. La verdad. Ahora». Me recliné en mi silla, la silla de Vargas, y la miré. No sentí miedo ni sorpresa, solo una profunda y resonante sensación de inevitabilidad. El ciclo avanzaba según lo previsto. «Tienes razón», respondí con mi voz plana y vacía. «Se acabó el juego. Pero las respuestas a este lugar no se dan en una oficina. Se experimentan en los pasillos». Me levanté lentamente. El dolor en mis articulaciones era un recordatorio constante del precio de mi conocimiento. Cogí la pesada llave de hierro del escritorio. «Ven conmigo». Ella dudó por un instante, su mandíbula apretada, pero la periodista, la investigadora en ella, ganó la batalla a su instinto de supervivencia. Asintió rígidamente y me siguió fuera de la oficina, hacia el corazón pulsante de la instalación. No tuvimos que caminar mucho. El lugar, sintiendo el cambio en la dinámica, decidió darnos una demostración. Mientras pasábamos por el pasillo B, un sonido violento estalló desde la unidad B29. El grito furioso de un hombre, el sonido de un plato de cerámica haciéndose añicos contra una pared, y luego el sollozo ahogado y desgarrador de una mujer. La emoción que emanaba de la puerta era tan potente que casi podía saborearla. Una mezcla tóxica de ira, traición y un profundo dolor. Elena se detuvo en seco, pálida. «¿Qué demonios ha sido eso?». No respondí. En cambio, le tendí la llave de hierro. Su peso parecía doblar mi mano. «Tu turno», dije simplemente. Me miró como si estuviera loco. «¿Mi turno de qué? Hay gente ahí dentro. Tenemos que llamar a la policía». «No hay nadie ahí dentro, Elena», repliqué, mi voz sin inflexión. «No hay nadie vivo, al menos. Lo que oyes es un eco, una herida en el tiempo que se ha vuelto a abrir. Y si no la cierras, supurará e infectará todo lo demás». Sus ojos se movieron de mi rostro impasible a la llave negra en mi mano y luego a la puerta de la que seguían emanando los sollozos.
El terror luchaba en su cara contra una comprensión incipiente y terrible. Con una mano que temblaba visiblemente cogió la llave. Su piel se erizó al tocar el metal frío. ¿Qué? ¿Qué hago?, susurró. Camina hacia la puerta, la instruí, mi voz como la de un instructor de vuelo en medio de una turbulencia mortal. Sentirás sus emociones tratando de ahogarte, la ira, el dolor. No luches contra ellas, atraviésalas. Concéntrate en el silencio que sabes que debe haber detrás. Usa ese silencio como un escudo y un arma. Cierra la puerta, usa la llave. Observé cómo lo hacía. Cada paso que daba hacia la puerta parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. Su rostro se contrajo de dolor mientras la ola de miseria del eco la golpeaba, pero no se detuvo. Empujó la puerta hasta cerrarla, sus movimientos rígidos y espasmódicos. Metió la llave en la cerradura con dificultad, como si estuviera empujando contra una corriente invisible, y la giró. ¡Bum! El sonido fue un golpe sordo en el pecho del mundo. Elena tropezó hacia atrás, llevándose una mano a la cabeza, sus ojos desorbitados. Los sollozos se cortaron. El pasillo quedó sumido en un silencio antinatural, profundo y pesado. Dios mío, jadeó. ¿Qué ha sido eso? Lo he sentido en mi cabeza. Has pagado el peaje, dije, tomando la llave de sus dedos entumecidos. Ahora estás lista para escuchar. La llevé de vuelta a la oficina. Se sentó pesadamente en la silla de los visitantes, todavía temblando. Yo me senté frente a ella y saqué el diario del guardián de un cajón cerrado con llave. Lo puse sobre el escritorio entre nosotros. Este lugar no es un almacén, comencé. Es un centro de contención para momentos rotos, ecos de emociones tan fuertes que se desprendieron del flujo del tiempo. La unidad 734 es el epicentro, la herida original. Las demás son solo síntomas. Le conté todo. La paradoja, el ciclo de los guardianes, el papel de Vargas, mi propia historia. Le expliqué cómo el lugar atrae a personas con una curiosidad específica, cómo las prueba y las prepara. Y finalmente le expliqué el precio. Cada vez que usas esa llave, cada vez que impones el silencio, dije, señalando el diario, el lugar te cobra. Se alimenta, te quita un recuerdo, un trozo de tu pasado, un fragmento de quién eres, te vacía poco a poco hasta que no queda nada más que el deber, hasta que te conviertes en un fantasma, el guardián de los fantasmas de otros. Ella me escuchó, su expresión pasando del escepticismo al horror. Estás loco, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Es el estrés, el aislamiento. Estás teniendo un brote psicótico. ¿Lo estoy?, pregunté con calma. Piensa en algo, Elena, un recuerdo muy específico de tu infancia, el nombre de tu primera mascota, el rostro de tu abuela. Piensa en él ahora mismo. Concéntrate. Vi cómo sus ojos se desenfocaban por un momento. Luego una sombra de pánico cruzó su rostro. Parpadeó, frunciendo el ceño. Se llamaba... Ah, empezó, pero se detuvo. Lo sé, pero está borroso, como si estuviera detrás de un cristal. El primer peaje había sido cobrado. La prueba estaba en su propia mente. Me incliné hacia adelante, mi voz bajando a un susurro. Puedes irte. Ahora mismo. Coge tus cosas y no mires atrás. La mayoría lo haría, pero este lugar ya te ha notado, te ha marcado. Si te vas, la contención se debilitará. Los ecos se harán más fuertes. La puerta de la 734, sin un guardián activo que mantenga el equilibrio, eventualmente cederá. O puedes quedarte. Puedes aceptar el trabajo. Puedes tomar la llave y convertirte en la guardiana. Proteger a los que están fuera a costa de todo lo que eres dentro. Le estaba dando la elección que yo nunca tuve realmente. La elección entre el olvido personal y el desastre potencial. El silencio en la oficina era absoluto, roto solo por el zumbido eléctrico de la lámpara del escritorio. Elena miraba el diario, luego la llave de hierro sobre la mesa y finalmente mis ojos vacíos. Justo en ese momento, un sonido familiar rompió el tenso silencio. El ding de un nuevo correo electrónico llegando al viejo ordenador de sobremesa. Ambos miramos la pantalla. El remitente era el corporativo. El asunto hizo que la sangre se helara en mis venas, a pesar de que ya no me quedaba mucha. Asunto. Recordatorio. Auditoría trimestral obligatoria de activos. El cuerpo del correo era idéntico al que yo había recibido años atrás. Una exigencia fría e impersonal de un inventario completo de todas las unidades, sin excepciones. Un archivo adjunto listaba las unidades a inspeccionar, y en la lista del pasillo C destacaba como una sentencia de muerte, unidad C734. El sistema, la paradoja, estaba forzando el final del juego. No era una coincidencia, era una escalada deliberada, una forma de eliminar toda duda y obligar a tomar una decisión.
No tuve que decir nada. Elena leyó el correo, su rostro perdiendo el último vestigio de color. Su mirada se movió del decreto imposible en la pantalla al diario maldito sobre la mesa, a la llave sacrificial a su lado y finalmente a mí. La elección ya no era una cuestión filosófica sobre el deber y el ser. Era una crisis inmediata, un problema con una fecha límite. Su respuesta decidiría no solo su futuro, sino el de todo lo que se encontraba más allá de las puertas de este lugar. Y el último capítulo de mi historia. El correo electrónico brillaba en la pantalla, una sentencia de muerte digital. Elena lo miró, y en sus ojos ya no vi el terror de una víctima, sino la fría y dura resolución de un soldado al que se le acaban de dar sus órdenes de marcha. Si ignoramos el correo, dijo, su voz sorprendentemente estable, enviarán a alguien, un auditor, un trajeado de Madrid que no entenderá nada. Forzará la puerta. Y si la fuerza continúe por ella, lo que sea que haya dentro no saldrá como un monstruo. Será como romper un dique. La irrealidad se derramará, un contagio de olvido y paradoja que empezará a reescribir el mundo exterior. La historia se deshará, los recuerdos se evaporarán. No será un apocalipsis de fuego, sino de silencio, un borrado lento y absoluto. Se levantó y cogió la llave de hierro del escritorio. Su peso ya no parecía sorprenderla. Se sentía familiar en su mano. Entonces no podemos ignorarlo, declaró, y no podemos dejar que la abran. ¿Cuál es el plan? La miré, y por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí un vestigio de algo parecido al orgullo. No había huido. No se había roto. Era la guardiana correcta. El plan, dije, levantándome también, es el que siempre ha sido. Es el propósito final del guardián saliente. La guié fuera de la oficina por última vez. Los pasillos estaban en un estado de caos psíquico. Las puertas de las unidades selladas vibraban en sus marcos. Susurros, gritos y risas ahogadas se arremolinaban en el aire. Los ecos sabían que nos acercábamos al corazón de su existencia y protestaban con una furia fantasmal. Caminamos juntos, lado a lado, a través de la tormenta invisible. Ya no éramos gerente y empleada, ni maestro y aprendiz. Éramos dos soldados en una trinchera, preparándose para la carga final. Llegamos al final del pasillo C. La puerta de la unidad 734 pulsaba con una luz roja tan intensa que dolía mirarla. El frío era tan profundo que el aire parecía cristalizarse. La llave de hierro no puede abrir esto, dijo Elena, más como una afirmación que como una pregunta. No, confirmé. La llave sella los ecos, pero esta es la fuente. Esta puerta no se abre con una llave, se abre con la atención deliberada de alguien que no conoce las reglas, como un auditor corporativo, o se abre para el guardián, una última vez. Saqué el diario de mi bolsillo. Estaba lleno, cada página cubierta con las crónicas de mis predecesores y las mías. Se lo entregué. Ahora es tuyo, le dije. Cuando todo esto termine, escribe tu propia historia. Y cuando sientas que el cansancio te vacía, cuando tus recuerdos sean solo fantasmas, busca al siguiente. Enséñale las reglas. Guíale a través de la oscuridad. El ciclo debe continuar. Es la única forma de mantener el dique en pie. Ella cogió el diario, sus dedos rozando los míos. ¿Qué quieres decir con cuando todo esto termine? ¿Qué vas a hacer? La miré y le ofrecí la última y más terrible verdad. El guardián no se retira, Elena. No se jubila. El guardián es el sello final. Vargas no desapareció. Se convirtió en parte de la cerradura, reforzándola desde dentro. Es el último sacrificio, para darle al nuevo guardián tiempo, décadas de relativa calma antes de que la presión vuelva a aumentar. Mi propósito no era solo encontrarte, era convertirme en tu primera línea de defensa. El horror y la comprensión florecieron en su rostro. No, tiene que haber otra manera. ¿No la hay? Dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Mi historia ha terminado. Mis recuerdos están casi todos borrados. Soy un cascarón, una llave esperando su cerradura. Es un final con propósito, es más de lo que la mayoría de la gente llega a tener. Me di la vuelta y me enfrenté a la puerta roja. Puse mi mano sobre el frío metal. La luz roja me envolvió. No quemaba, no dolía. Sentí una sensación de disolución, de ser desenredado. Los últimos vestigios de mi identidad, el dolor por mi carrera perdida, el fantasma del amor por una mujer sin rostro, el peso de mis años de soledad, se desprendieron de mí como hojas secas en el viento. Me volví para mirar a Elena por última vez. Ella estaba allí, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, sosteniendo el diario y la llave, los símbolos de su nueva y eterna condena. Le di un ligero asentimiento, una transferencia final de deber.
Y entonces dejé de luchar. Mi cuerpo se volvió translúcido, una figura de luz parpadeante. La puerta me estaba absorbiendo, atrayéndome hacia su vacío. No era una muerte, era una integración. Me estaba convirtiendo en concepto, en un pensamiento de cerrado, en una barrera de pura intención. Mi última sensación fue de paz. El último recuerdo que sacrifiqué fue el recuerdo de mi propio sufrimiento. Y luego desaparecí. Desde un lugar que ya no era un lugar, vi cómo la intensa luz roja se contraía, hundiéndose en el candado negro, que brilló con un blanco incandescente por un instante antes de volver a su negrura mate. Pero ahora parecía más sólido, más antiguo, infinitamente más fuerte. En el mismo instante, un silencio absoluto cayó sobre Trasteros del Olvido. Todos los ecos, todas las vibraciones, todos los susurros, callaron. La cuarentena había sido reforzada. Elena se quedó sola en el pasillo silencioso, la nueva centinela en su puesto. Falsifiqué el informe de la auditoría. Dije que la unidad 7334 contenía material de mantenimiento obsoleto y estructuralmente inseguro. La corporación, satisfecha con su papeleo, nunca volvió a preguntar. Gestiono este lugar ahora. Hago las rondas. El silencio que Alejandro compró con su ser es mi compañero constante. Pero sé que no durará para siempre. La presión lentamente volverá a acumularse. Los ecos volverán a despertar. He añadido mi historia al diario, junto a las de ellos. Y ahora, espero. Mi nombre es Elena, o al menos ese era el nombre que usaba en la vida que dejé atrás. Ahora soy la guardiana, y espero. Espero a la siguiente alma curiosa, a la siguiente persona que corra de su pasado y se tropiece con un trabajo nocturno que parece demasiado bueno para ser verdad. Espero a la siguiente persona que haga las preguntas equivocadas. Tal vez esa persona seas tú.